Este video forma parte de una serie que conforma el curso de cálculo diferencial y quiero señalar que no es un video tutorial, sino un video de apoyo para dicho curso. Y en esta ocasión hablaré acerca de los límites infinitos y al infinito. Daré las definiciones de ambas cosas, veré cómo se van construyendo y ejemplificaré gráficamente cuál es el significado de cada uno de los elementos. Bueno, los límites al infinito. ¿Qué son? ¿Cómo los podemos definir? Al ser límites, no resulta extraño pensar que podemos partir de la definición habitual que hemos trabajado para límites. Esta que tenemos aquí escrita, que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si la distancia de x menos c es menor que delta, pero la distancia de x a c es mayor que 0, es decir, x no es c, entonces f de x menos L es menor que epsilon. La distancia de f de x a L es menor que epsilon. Y aquí nosotros iríamos haciendo algunas adecuaciones. Nosotros podríamos proponer una definición, coloco este recuadro para decir que no es correcta, en la cual diríamos que el límite, y estoy sustituyendo, quiero decir los límites al infinito sería cuando x tiende a infinito. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual a L si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si x menos infinito es menor que delta en valor absoluto y mayor que 0, entonces f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Claramente lo que tenemos aquí es un abuso de notación, no podemos nosotros colocar x menos epsilon, no juegan en la misma categoría esos dos símbolos que yo tengo ahí colocados. Sin embargo, nos dan una noción clara acerca de qué es lo que tenemos que hacer. Si yo digo que la distancia de x a infinito es menor que delta, eso lo que estaría yo diciendo es que x está muy cerca de infinito. ¿Y eso qué significa? Pues que x es muy grande, ¿no? Es lo que nosotros tendríamos que traducir en términos de símbolos. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, eso sigue estando incorrecto. Vamos a ver por qué. Límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si x es mayor que n, eso significa, ¿no? Que x sea muy grande, que x sea mayor que n. Entonces f de x menos L es menor que epsilon. Pero esa n ¿de dónde sale? ¿Qué significa? Bueno, como lo que yo estoy haciendo es no utilizar la delta, sino utilizar en su lugar una n, pues no resultaría raro pensar que la cuestión estará justo en esta parte de aquí. Y entonces llegamos a nuestra definición. El límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual a L si para todo epsilon mayor que 0 existe un n en los reales, que bien podríamos decir n mayor que 0, porque van a ser tendiendo a infinito, pues vamos a buscar n grandes, pero no restringamos, porque puede ser que el epsilon sea de tal tamaño que me baste cualquier n, incluso una negativa. Pero bueno, lo normal es que yo tenga positivas. N pertenece a los reales, tal que x mayor que n implica que f de x menos L es menor que epsilon. Vamos a ver eso qué significa. Y pongo este ejemplo. Esta es una gráfica donde claramente cuando x tiende a infinito, nuestra gráfica como que se va acercando a esta horizontal, que es el valor de 1. Se da toda la impresión de que esto se va acercando a mi horizontal. En esa se pasa, ¿no? Pero gráficamente me sirve para ilustrar el punto. Entonces me dicen que si yo doy una epsilon de tal manera que f de x la quiero cercana a L, de tal manera que esa distancia sea menor que epsilon, digamos que esta es la L, ¿vale? El 1 es la L. De hecho, ese es el límite, tal como construí la función. Y yo quiero que f de x, por ejemplo, esté por aquí, esté a 1 de distancia, es decir, que epsilon sea 1. Entonces me fijo que
me bastaría dar una n igual a 2.5 para cumplir con el cometido. Cualquier cualquier x que sea mayor que esa m, cualquier x que esté por este lado, pues va a cumplir con la característica de que f de x va a ser más cerca de L que ese 1 que yo di. Pero ¿qué pasa si ahora quiero que esté en 1.5, por ejemplo? Pues entonces tengo que encontrar otra n, de tal manera que cualquier x que esté de este lado me va a provocar que f de x va a estar más cerca de L que esa distancia epsilon que yo estoy marcando. Y si yo lo pongo en 1.05, algo así súper cerca del 1, del límite. Pues a lo mejor tengo que dar una n por acá, de tal manera que las x que están a la derecha de esa n, es decir, las x mayores que n, van a cumplir con la característica de que me arrojan que la f de x estará más cerca de L que esta distancia epsilon que yo estoy dando. Entonces, por eso decía, si yo doy una epsilon y la gráfica está recorrida hacia la izquierda, que me quede por acá la n que yo necesito, pues a lo mejor es una n negativa. Esto de que n sea mayor que 0 no es estrictamente necesario, pero lo normal es que como mi tendencia es hacia infinito y lo que me interesa explorar es la cercanía en realidad, pues las epsilon que yo estoy imaginando serán epsilon pequeñas. Esa es la definición, esta que aparece aquí es mi definición y este es mi significado geométrico. Para cualquier epsilon yo puedo dar una n de tal manera que las x que estén a la derecha de esa n, es decir, las x que sean mayores que esa n, me van a arrojar imágenes más cercanas de L de la distancia a epsilon. Perdón, que la distancia de tamaño epsilon. Pues bien, eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el límite igual al infinito, pero no cuando x tiende a infinito, sino cuando x tiende a menos infinito? Bueno, la idea es muy similar. Voy a proponer primero una definición cercana a la que tenemos de epsilon y delta, pero que es incorrecta dada su escritura. Yo diría que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a L si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si la distancia de x a menos infinito, que lo simbolizo como x menos infinito, es menor que delta, pero x no es menos infinito, y eso implica que f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. O sea que la distancia de f de x a L es menor que epsilon. Nuevamente, insisto, aquí tenemos un exceso de confianza en la notación, no hay tal expresión. No es posible escribirlo de esa manera en los números reales. Pues bien, esto yo lo puedo traducir como el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x menos L es igual a L, perdón, si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, eso lo estoy conservando, tal que x esté cerca de menos infinito significa que x es muy pequeña, muy grande en magnitud, pero muy pequeña porque se está alejando del 0, ¿no? En los negativos. Entonces que x es menor que m implica que f de x menos L es menor que epsilon. Pero nuevamente esta m está tomando más o menos el valor de esta delta. Eso querrá decir que lo que yo necesito aquí no es una delta, que ya ni siquiera la estoy utilizando, sino la m, ¿no? Yo diré que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a L si para todo epsilon mayor que 0 existe una m en los reales, que aquí también podría decir m menor que 0, ¿no? Porque me estaré fijando en la cercanía hacia el menos infinito, por lo tanto lo que me sirve son las m menores que 0, sin embargo podemos dejarlo abierto, tal que si x es menor que m, entonces f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. El mismo ejemplo que tenía dibujado en el caso anterior me sirve porque aquí yo me fijo que esta curva se está acercando también al 1. Y nuevamente, si yo doy una epsilon de un tamaño muy grande, pues vamos a darnos cuenta, por ejemplo, una epsilon de tamaño 1,
me voy a dar cuenta, ahora no me voy a ir hacia arriba porque hacia arriba no voy a tocar a la función. La epsilon significa que f de x y l en valor absoluto menor que epsilon significa que es f de x menor que epsilon más l y mayor que epsilon menos l. Entonces, nosotros iríamos, perdón, repito, f de x menor que epsilon más l y mayor que menos epsilon más l. Entonces yo iría que, con la idea de que si voy uno hacia abajo, pues, bueno, dado que esta es la L, pues entonces me centraría aquí en el 0. Y para eso, este valor de m me es suficiente. Cualquier x que esté a la izquierda de ese valor de m me basta para que la función esté más cerca de L de lo que está la distancia hacia epsilon. Pero si yo me voy acercando más, pues yo voy necesitando m's más pequeñas. Más grandes en magnitud, pero eso, más pequeñas porque están más hacia los negativos, ¿no? Entonces aquí necesitaría las x que están a la izquierda de esa m, pues se van a acercar en la imagen más a l de dicha distancia. Y si yo tomo algo realmente cercano a l, pues voy necesitando m's más pequeñas. Recordemos que no vamos a dar valores como tal, no voy a decir, pues epsilon igual a 0.02, no, simplemente estoy ilustrando cómo ese para todo epsilon significa que no puede ser que yo encuentre un epsilon de tal manera que ya no sea capaz de dar una cota, un valor, a partir del cual hacia la izquierda las x me provoquen imágenes más cercanas de L de lo que es ese valor epsilon, donde epsilon, recordemos, tiene que ser mayor que 0. Bueno, esa es la definición y la interpretación geométrica de los límites al infinito. Pero también tenemos otro concepto que son los límites infinitos. Y vamos a partir de la misma definición del límite cuando x tiende a c de f de x igual a L con epsilon y delta, que ya tenemos bastante utilizada y sobre lo cual he hecho varios videos anteriormente. Pues vamos a escribir algo mal. Apareció este recuadro en color rojo. Entonces, los límites infinitos son aquellos que cuando yo lo evalúo en C, obtengo infinito. Pero recordemos que esto ya lo hemos trabajado. De hecho, me voy a regresar un poco porque olvidé decir algo. Observemos cómo en esta cuestión, en este elemento que nosotros estamos trabajando, en los límites al infinito, en caso de existir, lo que nos dan son asíntotas horizontales. Fíjense cómo ese cálculo, si yo lo realizo, pues me va a dar una asíntota horizontal. Es una recta a la cual la curva se aproxima y pues no llega a tocarla. Es la noción de asíntota. Y en el otro caso, los límites infinitos, ya lo habíamos trabajado cuando hice un video sobre cómo graficar funciones y que veíamos unas discontinuidades por ceros en el denominador y hablábamos de las asíntotas verticales. Pues es justo eso, el límite cuando x tiende a c y que es igual a infinito, o bien a menos infinito, pero aquí quiero trabajar el tema del infinito. Y eso es igual a infinito si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si x menos c es menor que delta, entonces f de x menos l, pero en este caso l es infinito, es menor que epsilon. Aquí está el abuso en la notación, esto no es válido colocarlo, pero nos da una idea de que f de x tiene que ser muy grande, ¿no? Por su cercanía a infinito. Bueno, voy a poner la definición tal como tendría que ser. Ya hemos hablado sobre estos elementos. Y aquí me voy a detener en varias cosas que he agregado. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a c por la derecha, ¿vale? Esto lo estoy agregando, esto no estaba aquí arriba. ¿Por qué lo estoy agregando? Porque recordemos que cuando tengo una asíntota vertical, lo que yo
tengo es que mi gráfica se divide en dos partes. Y en una de las partes quizá la gráfica se va a infinito y en la otra a menos infinito. O quizá en ambos lados se va a infinito o en ambos lados se va a menos infinito, o sea, se va hacia abajo o viene desde abajo, según sea la orientación con la que estamos leyendo la gráfica, esa función. Bueno, entonces para poder definir esos límites infinitos, tengo que situarme desde dónde. Aquí para esta definición y concretamente para esta definición, estoy utilizando el límite cuando x tiende a c por la derecha. ¿Vale? Simplemente por la gráfica que ahora voy a colocar, pero quiero terminar de mostrar elementos. Es igual a L, sí, para todo n en los reales, o sea, ya el epsilon es el que no estoy utilizando, el epsilon es el que voy a sustituir para todo n en los reales, pero aquí claramente podría decir para todo n mayor que 0, porque lo que me interesa es ver si en verdad se va a infinito esa función. Existe delta mayor que 0 tal que si x menos c es menor que delta, y aquí no es que se me haya olvidado poner el valor absoluto, sino que como x tiende a c por la derecha, pues x es mayor que c. Y si x es mayor que c, el valor absoluto de x menos c es lo mismo que x menos c sin el valor absoluto. Y entonces, si esta diferencia provoca que f de x sea mayor que n, pues yo tendré que ese valor de delta me sirve para mostrar que ese es el límite. Pongo mi gráfica y entonces yo tengo que c vale 2, que el límite es hacia el infinito, desde luego, entonces ese no lo voy a marcar. Y por ejemplo me dice para todo n en los reales. Y yo digo, ok, pues a ver, para este n, ¿qué es lo que necesito? Pues lo que yo necesito es que la x esté en este intervalo de aquí, ¿no? Si x está, doy una delta de tal manera que aproximo a la x al c, de tal suerte que la función, cuando yo la evalúo perdón, cuando yo evalúo la x en la función, eso me da una f de x que es más grande que esta n de aquí. Es decir, ahora las n's las estoy poniendo sobre el eje vertical porque es donde me interesa comparar, ¿no? La f de x con el n. Ahora, ¿qué pasa si yo doy una n más grande? Pues si yo doy una n más grande, aquí en el esquema ya no se va a notar, pero yo bajaría y a lo mejor llego por este punto, ¿no? Llego por aquí. Pues yo necesito una x que esté más cerca de c, de tal manera que cuando yo la evalúo, pues si esta es la n, aquí está mi función evaluada en esa n. Doy una n más alta, pues entonces necesito una delta más pequeña, de tal manera que me encapsule a la x y tan cercana de la c, esto, que la distancia de x a c sea menor que delta, y eso me provoque que la imagen de x bajo la función sea mayor que n. Bueno, eso sería la idea de este límite. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, quiero saber cómo es el límite cuando el resultado, aquí hay un error. El error es que aquí tendría que ser infinito, no L. Aquí tendría que ser infinito. Seguramente ya lo habían advertido antes de toda la explicación. Pero ¿qué pasa si ahora yo quiero que esto sea menos infinito? Bueno, si yo quiero ver que sea menos infinito, pues aquí, dado el esquema, yo cambiaría la x que tiende a c por la izquierda y sería lo mismo, solamente que en lugar de que sea menor que 0, pues yo tendría que, perdón, mayor que 0, tendría que esa n buscarla menor que 0 y f de x tendría que ser menor que la n. Es decir, si yo doy esta n de por aquí, ¿vale? Doy esta n, pues me fijo que eso se está aproximando mucho a c. Yo necesito que la x esté más cerca y eso me arroje una imagen para que la f sea más chica que esa n, ¿no? Entonces, esos son los cambios que yo necesitaría hacer en el caso de que el límite de f de x cuando x tiende a c por la izquierda, ¿vale? Porque aquí la x se está aproximando a c por la izquierda, sea menor
perdón, sea menos infinito. Otro cambio que ocurriría como la x tiende a c por la izquierda es que yo ya no tendría x menos c porque este es un negativo. Si yo tengo el valor absoluto de x menos c, para que eso me dé positivo, pues yo pondría c menos x. Y eso ahora sí concordaría con tener x tendiendo a c por la izquierda. Pues bueno, esta forma de construir las definiciones quería detenerme en ello porque justo estamos partiendo de la misma que nosotros ya conocemos, que es la de epsilon y delta, y estamos interpretando las nociones. Es decir, nosotros podríamos ahora escribir, y a ustedes les conviene repasar qué significaría, cómo podría yo establecer el límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a menos infinito, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería la definición? ¿Qué elementos llevaría? ¿Qué elementos sobrarían respecto a la definición de epsilon y delta? ¿Qué es lo que tendría que cambiar? Bueno, con esta interpretación que estoy lanzando ahora, sería prudente preguntarnos este tipo de cosas. ¿Cómo es esa definición de este límite o de cualquier otro donde involucre infinitos o finitos en los diferentes lugares? Bueno, eso sería todo por este video y sería todo lo relativo a los límites como estudio del límite. En siguientes videos abordaré el tema de la continuidad.